Capítulo 5. Sombras del pasado. Tess apenas notó el interior de la estación, mientras seguían al sirviente de Starwater a través del vestíbulo de entrada lleno de gente. El ajetreo y el bullicio, la gente tropezando con ella, el olor de humo de carbón y la cocción de alimentos, borraban los signos de la compañía Great Northern Railway, York y las líneas North Midland. Pronto estuvieron fuera de la estación, bajo un cielo gris que cerqueaba sobre ellos, amenazando con lluvia. Un gran hotel se alzaba contra el cielo crepuscular en un extremo de la estación. Gottschalk los apresuró corriendo hacia él, donde un carruaje negro con las 4 letras C de la clave pintadas en la puerta esperaba cerca de la entrada. Después de subir el equipaje y trepar en el interior, partieron. El transporte dirigiéndose hacia Tanner Row para unirse al tráfico circulante. Will estuvo en silencio la mayor parte del camino, tamborileando los dedos sobre las rodillas de sus delgados pantalones negros. Sus ojos estaban azules, distantes y pensativos. Fue Jem quien habló, inclinándose sobre Tessa para correr las cortinas de su lado del carruaje. Señaló elementos de interés: el cementerio, donde habían sido enterradas las víctimas de una epidemia de cólera, y las antiguas murallas grises de la ciudad que se levantaban frente a ellos, almenadas en la parte superior, como el patrón en su anillo. Una vez que atravesaron las paredes, las calles se estrecharon. Era como Londres, pensó Tessa, pero a escala reducida. E incluso las tiendas que pasaban, una carnicería, una mercería, parecían más pequeñas. Los peatones, en su mayoría hombres que se movían rápido, con las barbillas enterradas en sus cuellos para bloquear la ligera lluvia que había empezado a caer, no estaban tan elegantemente vestidos. Parecían del campo, como los agricultores que iban a Manhattan, en ocasiones reconocibles por el enrojecimiento de sus grandes manos, la piel dura de sus caras quemadas por el sol. El carruaje giró desde una calle estrecha a una gran plaza. Tessa contuvo el aliento. Ante ellos se elevaba una magnífica catedral. Sus torres góticas perforaban el cielo gris, como si San Sebastián lo hubiese atravesado con flechas. Una enorme torre de piedra caliza coronaba la estructura, y unos nichos a lo largo del frente del edificio contenían estatuas esculpidas, cada una diferente. ¿Es ese el instituto? Dios mío, es mucho más grande que el de Londres. Will echó a reír. A veces una iglesia es solo una iglesia, Tess. Esa es la catedral de York, dijo Jem. El orgullo de la ciudad. No es el instituto. El instituto está en Gumraingate Street. Sus palabras fueron confirmadas cuando el carruaje se apartó de la catedral, Boarding Gate, y al camino estrecho, empedrado de Gumraingate, donde se sacudió debajo de una pequeña puerta de hierro entre 2 edificios Tudor. Cuando emergieron al otro lado de la puerta, Tessa vio por qué se había reído Will. Lo que se levantaba delante de ellos era una iglesia bastante simpática, rodeada entre paredes y césped suave. No tenía nada de la grandeza de la catedral de York. Cuando Gottschalk se dio la vuelta para abrir la puerta del carruaje y ayudar a Tessa a bajar, vio unas cuantas lápidas que se alzaban desde el césped mojado por la lluvia, como si alguien hubiera tenido la intención de iniciar un cementerio aquí y hubiera perdido el interés a la mitad del proceso. El cielo estaba casi negro ahora, plateado aquí y allá con nubes casi transparentes por la luz estelar. Detrás de ella, las voces familiares de Jem y Will murmuraban. Ante ella, las puertas de la iglesia estaban abiertas, y a través de ellas pudo ver velas encendidas. De pronto se sintió sin cuerpo, como si fuera el fantasma de Tessa, apareciéndose en este lugar extraño tan lejos de la vida que había conocido en Nueva York. Se estremeció, y no solo por el frío. Sintió el roce de una mano sobre su brazo y un cálido aliento agitó su cabello. Supo quién era sin girar. «¿Entramos, mi prometida?», dijo Jem suavemente en su oído. Podía sentir la risa en él, vibrando a través de sus huesos, comunicándosela a ella. Casi sonrió. «Vamos juntos a acariciar a León en su guarida». Ella puso la mano a través de su brazo.
Se abrieron paso por las escaleras de la iglesia. Miró hacia atrás a la parte superior y vio a Will mirando hacia ellos. Al parecer, sin prestarle atención a Gotthard mientras le daba un golpecito en el hombro, diciéndole algo al oído. Sus ojos se encontraron, pero ella apartó rápidamente la mirada. Trabar miradas con Will era confuso, en el mejor de los casos, y provocaba mareos en el peor. El interior de una iglesia era pequeño y oscuro comparado con la del Instituto de Londres. Unos bancos oscurecidos por la edad corrían a lo largo de las paredes, y sobre ellos ardían lámparas de luz mágica en soportes de hierro ennegrecido. En la parte delantera de la iglesia, frente a una verdadera cascada de velas encendidas, se encontraba un anciano vestido completamente del negro de los cazadores de sombras. Su pelo y barba eran gruesos y grises, destacando salvajemente alrededor de su cabeza. Sus ojos color gris negro medio ocultos bajo unas pobladas cejas, su piel con marcas de la edad. Tessa adivinó que tenía casi 90 años, pero su espalda estaba recta, con el pecho tan grueso como el tronco de un árbol. «Eres el joven Herondale, ¿verdad?», ladró mientras Will daba un paso adelante para presentarse. «Mitad mundano, mitad galés, y los peores rasgos de ambos he oído». Will sonrió cortésmente. «Dios». Starkweather se erizó. «Lengua mestiza», murmuró, y volvió su mirada a Jem. «James Carstairs», dijo. «Otro mocoso del instituto. Casi había decidido decirles a todos ustedes que se fueran al infierno. Esa presuntuosa pedazo de niña, Charlotte Fairchild, endilgándomelos a todos ustedes sin ni siquiera pedir mi permiso». Tenía un poco de acento de Yorkshire igual que su criado, aunque mucho más débil. «Ninguno de esa familia ha tenido ni un poco de modales. Podía hacerlo sin su padre y puedo hacerlo sin...». Sus ojos brillantes se posaron sobre Tessa entonces, y se detuvo bruscamente, con la boca abierta, como si hubiera recibido una bofetada en la cara en mitad de frase. Tessa miró a Jem, que se veía tan sorprendido como ella por el silencio repentino de Starkweather. Pero allí en la pausa estuvo Will. «Esta es Tessa Grace, señor», dijo. «Es una chica mundana, pero es la prometida de Carstairs aquí, y una ascendente». «¿Mundana, dices?», exigió Starkweather con los ojos muy abiertos. «Ascendente», dijo Will en su voz más calmada y relajante. «Ha sido una amiga fiel al Instituto de Londres, y esperamos darle pronto la bienvenida en nuestras filas». «Una mundana», repitió el viejo, y se interrumpió con un ataque de tos. «Bueno, los tiempos han... sí, supongo entonces». Sus ojos saltaron a la cara de Tessa de nuevo, y se volvió hacia Gotthard, que miraba martirizado entre el equipaje. «Trae a Cedric y Andrew para ayudarte a llevar las pertenencias de nuestros huéspedes a sus habitaciones», dijo. «Y di a Ellen que instruya a Cook para poner 3 nuevos lugares para la cena de esta noche. Puede que me haya olvidado de recordarle que tendríamos huéspedes». El sirviente miró a su amo antes de asentir pareciendo aturdido. Tessa no pudo culparlo. Estaba claro que Starkweather tenía la intención de enviarlos a empacar y había cambiado de opinión en el último momento. Echó un vistazo a Jem, que parecía tan desconcertado como se sentía ella. Y solo Will, con sus ojos azules y cara tan inocente como la de un niño de coro, parecía como si no hubiera esperado nada menos. «Bueno, vamos entonces», dijo Starkweather bruscamente, sin mirar a Tessa. «No tienen que quedarse parados allí. Síganme, y yo les mostraré sus habitaciones». «Por el ángel», dijo Will raspando el tenedor a través del desorden color marrón en su plato. «¿Qué es esta cosa?». Tessa tuvo que admitir que era difícil de decir. Los sirvientes de Starkweather, en su mayoría, hombres y mujeres doblados por la edad, y un ama de llaves de cara agria, habían hecho lo que había pedido, y había establecido 3 nuevos lugares para la cena, que consistía en un guiso oscuro lleno de grumos, servido de una cacerola de plata por una mujer con un vestido negro y gorra blanca, tan encorvada y vieja que Tessa tuvo que físicamente impedirse saltar a ayudarla. Cuando la mujer terminó, se volvió y se fue arrastrando los pies,
dejando a Jem, Tessa y Will solos en el comedor para mirarse las caras en la mesa. Había sido preparado un lugar para Starkweather también, pero él no estaba allí. Tessa tuvo que admitir que si fuera él, no se apresuraría a comer el estofado tampoco. Pesado con verduras sobrecocidas y carne dura, era aún menos apetecible a la vista en la penumbra del comedor. Solo unas pocas velas iluminaban el espacio reducido. El papel mural era de un color marrón oscuro. El espejo sobre la chimenea apagada, manchada y descolorida. Tessa se sentía terriblemente incómoda en su traje de noche de un rígido tafetán azul que le había prestado Jessamine y que Sofía había ensanchado, pues se había convertido en el color de un moretón a la insalubre luz. Aún así, era un comportamiento espantosamente peculiar para un anfitrión. Ser tan insistente en que se reunieran con él para la cena y luego no aparecer. Un sirviente tan frágil y viejo como la que había servido el estofado llevó a Tessa a su habitación más temprano. Una gran caverna oscura llena de pesados muebles tallados. También estaba en penumbra, como si Starkweather estuviera tratando de ahorrar dinero en aceite o velas, aunque por lo que Tessa sabía, las luces mágicas no costaban nada. Tal vez simplemente le gustaba la oscuridad. Había encontrado su cuarto frío y oscuro, y más que un poco ominoso. El pequeño fuego en la chimenea había hecho muy poco por calentar la habitación. En ambos lados de la chimenea había tallado un rayo irregular. El mismo símbolo estaba en la jarra blanca llena de agua fresca, que Tessa había utilizado para lavarse las manos y la cara. Se había secado rápidamente, preguntándose por qué no podía recordar el símbolo del código. Debía significar algo importante. Todo en el Instituto de Londres estaba decorado con símbolos de la clave, como el ángel lanzándose de un lago, o el enclavamiento de las 4 letras C del consejo, el convenio, la clave y el cónsul. Unos pesados retratos viejos estaban en todas partes, en su dormitorio, en los pasillos, el revestimiento de la escalera. Después de cambiarse a su traje de noche y escuchar el timbre de la cena, Tessa había hecho su camino por la escalera, una monstruosa jacobea tallada, solo para hacer una pausa en el rellano para mirar el retrato de una muchacha muy joven con el pelo largo y rubio, con un vestido de niña pasado de moda y una gran cinta sobre su pequeña cabeza. Su rostro era delgado, pálido y enfermizo, pero le brillaban los ojos. Lo único que brillaba en este lugar oscuro, pensó Tessa. Adele Starkweather. Había llegado una voz a su lado, leyendo la placa en el marco del retrato. 1842. Se había vuelto a mirar a Will, que estaba de pie con los pies separados, las manos detrás de la espalda, mirando el retrato con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Parece como si no te gustara, pero la prefiero. Ella debe ser la hija de Starkweather, no su nieta, creo. Will había sacudido la cabeza, mirando del retrato de Tessa. No hay duda. Este lugar está decorado como una casa de familia. Está claro que ha habido Starkweathers en el Instituto de York durante generaciones. ¿Has visto los rayos por todas partes? Tessa sintió. Ese es el símbolo de la familia Starkweather. Hay tanto de los Starkweather aquí como de la clave. Es una mala forma de comportarse si uno posee un lugar como este. No puedes heredar un instituto. El director del instituto es nombrado por el cónsul. El lugar en sí le pertenece a la clave. Los padres de Charlotte dirigían el Instituto de Londres antes que ella. Parte de la razón del por qué el viejo Lywood está de un humor tan explosivo por todo el asunto, respondió Will. Los institutos no permanecen necesariamente en las familias. Sin embargo, el cónsul no le habría dado a Charlotte el puesto si pensara que no era la persona adecuada para ello. Es solo una generación. Extendió el brazo como para abarcar los retratos, el paisaje, y el extraño y solitario Aloysius Starkweather, todo en un solo gesto. Bueno, no es extrañar que el viejo piense que tiene derecho a echarnos del lugar. Loco como un cojo, habría dicho mi tía. ¿Vamos a cenar? En una rara muestra de gentileza, Will le había ofrecido su brazo. Tessa no lo había mirado cuando lo había tomado. Will, vestido para la cena, era lo bastante guapo para quitarle el aliento, y tenía la sensación de que necesitaba su ingenio con ella. Jem ya estaba esperando en el comedor cuando llegaron, y Tessa se había ubicado a su lado a la espera de su anfitrión. Habían establecido su lugar, su plato ya estaba llenado de estofado, incluso su copa estaba llena de vino de color rojo oscuro, pero no había rastro de él.
Fue Will quien se cogió de hombros primero y comenzó a comer, aunque pronto se vio como si quisiera no haberlo hecho. «¿Qué es esto?», prosiguió ahora, pinchando un objeto lamentable con el tenedor y llevándolo a nivel de los ojos. Esta cosa». «¿Una pastinaca?», sugirió Jem. «Una pastinaca del mismísimo jardín de Satanás», dijo Will. Miró a su alrededor. «No creo que haya un perro que pudiera alimentar con esto». «No parece haber ninguna mascota», observó Jem, que amaba a todos los animales, incluso a la indignante y de mal genio iglesia. «Probablemente todos envenenados por las pastinacas», dijo Will. «Ay, Dios mío», dijo Tessa con tristeza, dejando su tenedor en el plato. «Y yo tenía tanta hambre». «Siempre hay rollos de la cena», dijo Will apuntando una cesta cubierta. «Aunque te advierto, son tan duros como piedras. Podrías utilizarlos para matar escarabajos negros, en caso de que cualquiera te moleste en medio de la noche». Tessa hizo una mueca y bebió un trago de su vino. Era tan ácido como el vinagre. Will puso su tenedor en la mesa y comenzó con alegría, en la forma de Edward Lear, del libro del sinsentido. Había una vez una chica de Nueva York que se encontró hambrienta en York, pero el pan era como rocas. Las pastinacas tenían forma de... «No puedes rimar York con York», interrumpió Tessa. «Es hacer trampa». «Ella tiene razón, ya sabes», dijo Jem, sus delicados dedos jugando con la base de su copa de vino. «Especialmente con tenedor, siendo tan evidentemente la correcta elección». «Buenas noches». La sombra descomunal de Aloysius Starkweather apareció de repente en la puerta. Tessa se preguntó con un rubor de vergüenza cuánto tiempo había estado allí. «Señor Herondale, señor Carstairs, señorita... Grey», dijo Tessa. «Teresa Grey». «Por supuesto». Starkweather no presentó ninguna disculpa. Simplemente se acomodó pesadamente a la cabeza de la mesa. Llevaba una caja cuadrada y plana, del tipo que los banqueros utilizaban para mantener sus papeles, que puso al lado de su plato. Con un destello de emoción, Tessa vio que había un año marcado en ella, 1825, y aún mejor, 3 conjuntos de iniciales, JTS, AES, AHM. «Sin duda, su joven señora estará encantada de saber que he aceptado sus demandas y buscado en los archivos todo el día y la mitad de anoche. Además», comenzó Starkweather, en un tono ofendido. Le tomó a Tessa un momento darse cuenta de que en este caso, joven señora significaba Charlotte. «Tiene suerte ella de que mi padre nunca tirara nada. Y el momento en que vi los periódicos lo recordé». Se tocó la sien. 89 años y nunca he olvidado una cosa. Dile eso al viejo Wayland cuando hable sobre buscarme un reemplazo». «Con seguridad lo haremos, señor», dijo Jem con sus ojos danzando. Starkweather bebió un largo trago de su vino e hizo una mueca. «Por el ángel, esta cosa es asquerosa». Dejó la copa y empezó a sacar los papeles de la caja. «Lo que tenemos aquí es una aplicación de compensaciones a favor de 2 brujos, John y Anne Shade, una pareja casada». «Ahora, aquí está lo extraño», continuó el anciano. «La aplicación fue hecha por su hijo, Axel Hollingworth Mormon, de 22 años de edad. Ahora, por supuesto, los brujos son estériles». Will se movió incómodo en su asiento, sus ojos moviéndose lejos de Tessa. «Este hijo fue adoptado», dijo Jem. «Eso no debería ser permitido», dijo Starkweather, tomando otro trago de vino que había pronunciado como asqueroso. Sus mejillas estaban empezando a enrojecer. «Es como darle un niño humano a los lobos para criarlo. Antes de los acuerdos...» «Si hay alguna pista sobre su paradero», dijo Jem, con cuidado tratando de desviar la conversación de vuelta al punto. «Tenemos muy poco tiempo». Muy bien», espetó Starkweather. «Hay poca información acerca de su querido Mormon aquí. Hay más acerca de los padres. Al parecer, las sospechas cayeron sobre ellos cuando se descubrió que el brujo masculino, John Shade, estaba en posesión del Libro del Blanco. Un libro de hechizos poderosos, entenderán. Desapareció de la biblioteca del Instituto de Londres en circunstancias sospechosas en 1752.
El libro se especializa en hechizos de vinculación y desvinculación, para atar el alma al cuerpo o para desvincularla según el caso. Resultó que el brujo estaba tratando de animar cosas. Estaba exhumando cadáveres o los compraba a estudiantes de medicina y reemplazaba las partes más dañadas con partes mecánicas. Luego trataba de traerlos a la vida. La nigromancia está muy en contra de la ley y no teníamos los acuerdos en esos días. Un grupo del enclave barrió y masacró a los brujos. ¿Y el niño?, inquirió Will. Mormain. Ningún escondite, ni un pelo de él, dijo Starkweather. Buscamos, pero nada. Supusimos que había muerto, hasta que esto se presentó, descarado, exigiendo compensaciones, incluso su dirección. ¿Su dirección?, Will exigió. Esa información no había sido incluida en el libro que habían visto en el instituto. ¿En Londres? No, aquí mismo, en Yorkshire. Starkweather apuntó la página con un dedo arrugado. La mansión Ravenscare, una vieja pila enorme del norte de aquí. Está abandonada ahora, creo que desde hace décadas. Ahora que lo pienso, no puedo entender cómo pudo haberlo costeado en primer lugar. No es donde vivían los Shade. Aún así, dijo Jem, un excelente punto de partida para buscar. Si ha sido abandonado desde su tenencia, puede haber cosas que haya dejado atrás. De hecho, es muy posible que todavía utilice el lugar. Supongo. Starkweather sonó poco entusiasta sobre el tema. La mayoría de las pertenencias de los Shade fueron tomadas como botín. ¿Botín? Se hizo eco Tessa débilmente. Recordaba el término del código. Cualquier cosa que un cazador de sombras tomara de un submundo que había sido atrapado quebrantando la ley, le pertenecía al cazador. Esos eran los botines de guerra. Ella miró a través de la mesa a Jem y Will. Los ojos dulces de Jem descansaban sobre ella con preocupación. Los embrujados ojos azules de Will guardando todos sus secretos. ¿Realmente ella pertenecía a una raza de criaturas que estaba en guerra con lo que era Jem y Will? «Botín», retumbó Starkweather. Había terminado su vino y comenzado con el vaso intacto de Will. «¿Son de tu interés, niña? Tenemos aquí una buena colección en el instituto. Deja la colección de Londres en vergüenza, o eso me han dicho». Se puso de pie, casi derribando su silla. «Vengan conmigo, se los mostraré, y les contaré el resto de esta triste historia, aunque no hay mucho más que eso». Tessa miró rápidamente a Will y Jem por una señal, pero ya estaban de pie, siguiendo al viejo fuera de la habitación. Starkweather hablaba mientras caminaba, su voz a la deriva por encima de su hombro, haciendo que ellos se apresuraran para igualar sus largas zancadas. «Nunca pensé mucho sobre este negocio de compensaciones», dijo al pasar por otro oscuro pasillo de piedra interminablemente largo. «Hace arrogantes a los submundos, pensando que tienen derecho a obtener algo de nosotros. Todo el trabajo que hacemos y nada de gracias. Solo extiende las manos por más, más, más. ¿No lo creen así, señores?» «Bastardos todos ellos», dijo Will, que parecía como si su mente estuviera a miles de kilómetros de distancia. Jem lo miró de reojo. «¡Absolutamente!», Starkweather ladró, claramente satisfecho. «No es que uno deba usar tal lenguaje frente a una dama, por supuesto. Como iba diciendo, ese Mormain estaba protestando por la muerte de Anne Shade, la esposa del brujo. Dijo que ella no había tenido nada que ver con los proyectos de su marido, que no sabía acerca de ellos. Afirmó. Su muerte no era merecida. Quería un juicio para los culpables de lo que él llamaba su asesinato y las pertenencias de sus padres de vuelta». «¿Estaba el libro del blanco entre lo que él pedía?», preguntó Jem. «Sé que es un crimen que un brujo posea tal volumen». «Lo estaba. Se recuperó y fue ubicado en la biblioteca del Instituto de Londres, donde, sin duda, sigue estando todavía. Ciertamente nadie se lo va a dar a él». Tessa hizo un rápido cálculo mental en su cabeza. Si él tenía 89 años, Starkweather habría tenido 26 en el momento de la muerte de los Shade. «¿Estaba usted allí?». Sus ojos inyectados en sangre bailaron sobre ella. Se dio cuenta de que incluso ahora, un poco borracho, no parecía querer mirarla demasiado directamente. «¿Estaba dónde?». «Usted dijo que un grupo del enclave fue enviado para hacer frente a los Shade. ¿Estaba usted entre ellos?». Vaciló y luego se encogió de hombros. «Sí», dijo él, con su acento de Yorkshire haciéndose más fuerte por un momento.
A Dina le tomó mucho tiempo atraparlos. No estaban preparados, ni un poco. Los recuerdo yaciendo sobre su sangre. Fue la primera vez que vi brujos muertos. Me sorprendió que sangraran de color rojo. Habría jurado que sería de otro color, azul o verde o algo así. Él se encogió de hombros. Les quitamos sus capas, como pieles de tigre. Me dieron la custodia de ellas, o más bien a mi padre. Gloria, gloria, que ellos eran los días. Sonrió como una calavera, y Tessa pensó en la cámara de barba azul, donde guardaba los restos de las esposas que había matado. Se sentía a la vez muy cálida y muy fría por todas partes. Mormon nunca tuvo ninguna oportunidad, dijo ella en voz baja. Presentando esa denuncia como lo hizo, nunca iba a conseguir su compensación. ¡Por supuesto que no!, ladró Starkweather. ¡Basura! Todo ello, alegando que la esposa no estaba involucrada. ¿Qué mujer no está hasta el cuello en el negocio de su marido? Además, ni siquiera era su hijo de sangre. No podría haberlo sido. Probablemente era más como una mascota para ellos que cualquier otra cosa. Apostaría que el padre lo habría utilizado para piezas de repuesto si llegaba a esa situación. Él estaba mejor sin ellos. Tendría que haber estado agradeciéndonos, no pidiendo un juicio. El anciano se interrumpió cuando llegó a una pesada puerta al final del corredor y puso el hombro sobre ella, sonriéndoles por debajo de sus pobladas cejas. ¿Han estado alguna vez en el Palacio de Cristal? Bueno, esto es aún mejor. Abrió la puerta con el hombro. La luz brilló a su alrededor a medida que pasaban a la habitación contigua. Estaba claro que era la única habitación bien iluminada en el lugar. El cuarto estaba lleno de armarios con frente de vidrio, y sobre cada gabinete había montado una lámpara de luz mágica, iluminando el contenido en su interior. Tessa vio tensarse la espalda de Will, y Jem llegó hasta ella, su mano apretándole el brazo con un apretón casi doloroso. No, comenzó, pero la había empujado hacia adelante y estaba mirando el contenido de los armarios. Botín. Un relicario de oro, abierto con un daguerrotipo de un niño riendo. El relicario estaba salpicado con sangre seca. Detrás de ella, Starkweather estaba hablando de cómo sacar balas de plata de los cuerpos de los hombres lobo recién muertos y fundirlas para reutilizarlas. Había un plato de esas balas, de hecho, en uno de los armarios, llenando un recipiente manchado de sangre, juegos de colmillos de vampiros, filas y filas de ellos. Lo que parecía trozos de gasa o alguna delicada tela estaba presionado bajo el cristal. Solo con un examen más detallado, Tessa se dio cuenta de que eran alas de hada. Un duende, como el que ella había visto con Jessamine en Hyde Park, flotando con los ojos abiertos en una gran jarra llena de líquido conservante. Y los restos de los brujos, manos en garras momificadas como las de la señora Black. Un cráneo desnudo completamente falto de carne, de aspecto humano salvo que tenía colmillos en lugar de dientes. Viales con sangre de aspecto lodoso. Starkweather estaba hablando de la cantidad de partes de brujo, especialmente partes marcadas, que se podían vender en el mercado submundo. Tessa se sintió mareada y caliente con los ojos ardiendo. Se dio la vuelta, le temblaban las manos. Jem y Will estaban de pie mirando a Starkweather con expresiones de horror mudo. El viejo estaba levantando otro trofeo de caza, una cabeza de aspecto humano montada en un soporte. La piel se había arrugado y encanecido, presionándose contra los huesos. Unos cuernos en espiral sobresalían de la parte superior de su cráneo. «Obtuve esto de un brujo que maté por Leeds», dijo. «No se imaginan la lucha que opuso». La voz de Starkweather se alejó, y Tessa se sintió repentinamente libre y flotando. La oscuridad se precipitó y luego había brazos a su alrededor y la voz de Jem. Las palabras flotaban sobre ella en trozos irregulares. «Mi prometida nunca antes había visto un botín. No puede soportar la sangre, es muy delicada». Tessa quería pelear para liberarse de Jem. Quería correr hacia Starkweather y golpear al anciano, pero sabía que arruinaría todo si lo hacía. Cerró los ojos con fuerza y apretó la cara contra el pecho de Jem, respirando. Olía a jabón y a sándalo. Luego hubo otras manos sobre ella, alejándola de Jem, la sirvienta de Starkweather. Oyó a Starkweather diciéndoles que la llevaran arriba y la ayudaran a acostarse. Abrió los ojos para ver la cara preocupada de Jem mientras la veía irse, hasta que la puerta de la habitación del botín se cerró entre ellos.
Le tomó a Tessa mucho tiempo conciliar el sueño esa noche, y cuando lo hizo, tuvo una pesadilla. En el sueño estaba esposada a la cama de bronce en la casa de las hermanas oscuras. La luz como fina sopa gris se filtraba por las ventanas. Se abrió la puerta y la señora Dark entró, seguida por su hermana, que no tenía cabeza, solo el hueso blanco de su columna que sobresalía de su cuello cortado irregularmente. «Aquí está la bonita princesa», dijo la señora Dark aplaudiendo. «Solo piensa en lo que vamos a obtener por todas sus partes, 100 por cada una de sus pequeñas manos blancas y 1000 por sus ojos. Obtendríamos más si fueran azules, por supuesto, pero no se puede tener todo». Ella se rió entre dientes, y la cama empezó a girar mientras Tessa gritaba y golpeaba en la oscuridad. Rostros aparecieron por encima de ella. Morwen, sus rasgos estrechos y arrugados por la diversión. «Y dicen que el valor de una buena mujer está muy por encima de los rubíes», dijo. «¿Qué tal el valor de un brujo?» «Ponle en una jaula, digo yo, y deja que la gente la mire por unos centavos», dijo Nate, y de repente los barrotes de una jaula se elevaron a su alrededor, y él se reía de ella desde el otro lado, su linda cara torcida con desprecio. Henry también estaba allí, sacudiendo la cabeza. «He tomado todas sus partes», dijo, «y no puedo ver lo que hace que lata su corazón. Aún así es bastante curioso, ¿no?». Abrió la mano y había algo de color rojo y carnoso en su palma, pulsando y contrayéndose como un pez fuera del agua, faltándole el aire. «¿Ve cómo se divide en 2 partes iguales?» «Tess», dijo una voz con urgencia en su oído. «Tess, estás soñando. Despierta, despierta». Había manos sobre sus hombros, moviéndola. Sus ojos se abrieron y estaba jadeando en su gris y horrible habitación en penumbras del Instituto de York. Las sábanas estaban enredadas a su alrededor, y el camisón pegado a su espalda por el sudor. Su piel se sentía como si estuviera ardiendo. Seguía viendo a las hermanas oscuras. Vio a Nate que se reía de ella, Henry diseccionando su corazón. «¿Fue un sueño?», dijo. «Se sentía tan real, tan absolutamente real», se interrumpió. «Will», susurró. Todavía llevaba su ropa de la cena, a pesar de que estaban arrugadas. Su pelo negro enredado, como si se hubiera quedado dormido sin cambiarse de ropa. Sus manos permanecieron sobre sus hombros, calentando su piel fría a través de la tela de su camisón. «¿Qué soñaste?», dijo. Su tono era tranquilo y normal, como si no hubiera nada extraño en que él la despertara y encontrar que estaba sentado en el borde de su cama. Ella se estremeció ante el recuerdo. «Soñé que estaba siendo desarmada, que se estaban poniendo en muestra pedazos de mí para que los cazadores de sombras se rieran». «Tess». Él le acarició el pelo con suavidad, poniendo sus enredados rizos detrás de las orejas. Se sentía atraída hacia él, como limaduras de hierro un imán. Sus brazos dolían por estar a su alrededor, su cabeza por descansar en el hueco de su hombro. «Dios maldiga a ese diablo de Starweather por mostrarte esas cosas, pero debes saber que ya no es así. Los acuerdos han prohibido el botín. Fue solo un sueño». «Pero no», pensó. «Este es el sueño». Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. La luz gris de la habitación hacía brillar sus ojos de un azul casi real, como los de un gato. Cuando soltó un suspiro tembloroso, sus pulmones se sintieron llenos del olor de él. Will, sal, trenes, humo, lluvia. Y se preguntó si él había estado fuera, caminando por las calles de York como lo hacía en Londres. «¿Dónde has estado?», susurró. «Hueles como la noche». «Fuera, buscando rastros, como de costumbre». Le tocó la mejilla con los dedos cálidos y duros. «¿Puedes dormir ahora? Debemos salir mañana temprano. Starweather nos prestará su carruaje para que podamos investigar en la mansión Ravenscar. Tú, por supuesto, eres bienvenida a quedarte aquí. No es necesario que nos acompañes». Ella se estremeció. «¿Quedarme aquí sin ustedes? ¿En este lugar tan grande y sombrío? Preferiría no hacerlo». «Tess», su voz nunca fue tan amable. «Esa debe haber sido una horrible pesadilla, para dejarte así. Por lo general no tienes miedo de muchas cosas». «Fue horrible»,
Incluso Henry estaba en mi sueño. Estaba desarmando mi corazón como si fuera mecánico. Bueno, eso lo arregla, dijo Will. Pura fantasía, como si Henry fuera un peligro para alguien, solo para sí mismo. Cuando ella no sonrió, añadió fieramente: Yo nunca dejaría que nadie tocara un pelo de tu cabeza. Lo sabes, ¿verdad, Tess? Sus miradas se encontraron. Pensó en la ola que parecía atraparla cada vez que estaba tan cerca de Will, como se sentía atraída fuertemente hacia él, por fuerzas que parecían fuera de su control, en el ático, en la azotea del instituto. Como si él sintiera la misma fuerza, se inclinó hacia ella. Se sentía natural, tan correcto como respirar, el levantar la cabeza para encontrar sus labios con los suyos. Ella sintió la suave exhalación de él contra su boca, aliviada, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. Sus manos se elevaron para tomar su cara. A pesar de que sus ojos se cerraron, oyó su voz en la cabeza, de nuevo inesperadamente. No hay futuro para un cazador de sombras que pierda el tiempo con brujos. Volvió el rostro rápidamente y sus labios rozaron su mejilla en vez de su boca. Se echó hacia atrás y vio sus ojos azules abiertos, sorprendidos y heridos. «No», dijo. No lo sé, Will». Ella bajó su voz. «Lo dejaste muy claro», dijo. «¿Qué tipo de uso tienes para mí? ¿Crees que soy un juguete para tus diversiones? No deberías haber venido aquí. No es correcto». Dejó caer las manos. «Tú gritaste...» «No por ti». Se quedó en silencio, a excepción de su respiración entrecortada. «¿Te arrepientes de lo que me dijiste esa noche en el tejado, Will? La noche del funeral de Thomas y Agatha». Era la primera vez que cualquiera de ellos se había referido al incidente desde que había sucedido. «¿Me puedes decir que no decías en serio lo que dijiste?». Inclinó la cabeza. El cabello le cayó hacia adelante ocultando su rostro. Apretó sus manos en puños a los costados para no acercarlas a él y empujarlo hacia atrás. «No», dijo muy bajo. «No, que el ángel me perdone, pero no puedo decir eso». Tessa se retiró volviendo la cara. «Por favor, vete, Will». «Tessa, por favor». Hubo un largo silencio. Se levantó entonces, la cama crujiendo debajo de él cuando se movió. Ella oyó sus suaves pasos en el piso, y luego la puerta de la habitación cerrándose tras él, como si el sonido hubiera roto un trozo de cuerda que le sujetaba en posición vertical. Volvió a caer sobre las almohadas. Se quedó mirando el techo por mucho tiempo, luchando en vano contra las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Qué pretendía Will yendo a su habitación así? ¿Por qué había demostrado dulzura cuando ella sabía que él la despreciaba? ¿Y por qué, aunque sabía que él era la peor cosa en el mundo para ella, enviarlo lejos parecía un error tan terrible? La mañana siguiente amaneció inesperadamente azul y hermosa, un bálsamo para el dolor de cabeza y el cuerpo agotado de Tessa. Después de arrastrarse desde la cama, donde había pasado casi toda la noche dando vueltas, se vistió, incapaz de soportar la idea de la ayuda de una de las viejas sirvientas medio ciegas. Mientras abrochaba los botones de su chaqueta, se vio a sí misma en el viejo y manchado espejo de la habitación. Había medias lunas de sombra bajo sus ojos, como si hubieran sido pintadas allí con tiza. Will y Jem se habían reunido en la sala para un desayuno de tostadas a medio quemar, té suave, mermelada y sin mantequilla. Para el momento en que Tessa llegó, Jem ya había comido, y Will estaba ocupado cortando sus tostadas en tiras finas y formando pictogramas groseros con ella. «¿Qué se supone que es eso?», preguntó Jem con curiosidad. «Parece casi como un...». Miró hacia arriba, vio a Tessa y se interrumpió con una sonrisa. «Buenos días». «Buenos días». Ella se deslizó en el asiento al otro lado de Will. Él la miró una vez cuando se sentó, pero no había nada en sus ojos o expresión para indicar que recordara que algo había pasado entre ellos la noche anterior. Jem la miró con preocupación. «Tessa, ¿cómo te sientes?» «Después de la noche anterior», se interrumpió luego, alzando la voz. «Buenos días, señor Starwater», dijo rápidamente, empujando el hombro de Will con tanta fuerza que él dejó caer el tenedor y los trozos de tostada se desparramaron sobre su plato. El señor Starwater, que se había arrastrado a la sala, todavía envuelto en el manto oscuro que había llevado la noche anterior, lo miró torvamente. «El carruaje les está esperando en el patio»,
dijo, su dicción recortada tan firme como siempre. Es mejor que corten un palo si desean volver antes de la cena. Voy a necesitar el coche esta noche. Le he dicho a Gottschalk que les deje directamente en la estación para su regreso. No hay necesidad de que se queden. Confío en que hayan conseguido todo lo que necesitan. No era una pregunta. Jem asintió con la cabeza. Sí, señor, usted ha sido muy amable. Los ojos de Starkweather barrieron a Tessa de nuevo. Una última vez, antes de que se volviera y saliera de la habitación, con su capa ondeando detrás de él. Tessa no pudo sacar la imagen de un gran pájaro negro, un buitre tal vez, de su mente. Pensó en las cajas de trofeos llenas de botines y se estremeció. Come rápido, Tessa, antes de que cambie de opinión sobre el transporte, le aconsejó Will, pero Tessa negó con la cabeza. No tengo hambre. Por lo menos toma algo de té. Will lo sirvió para ella. Le agregó leche y azúcar, aunque estaba mucho más dulce de lo que a Tessa le hubiera gustado. Pero era tan raro que Will tuviera un gesto como ese, incluso si solo era para apresurarla. Se lo bebió de todos modos y comió unos cuantos bocados de pan tostado. Los muchachos fueron por los abrigos y equipaje, la capa de viaje de Tessa, su sombrero y guantes puestos, y pronto se encontraron en la escalinata del Instituto de York, parpadeando a la luz del sol acuoso. Starkweather había sido tan bueno como su palabra. Su carruaje estaba allí esperándolos, las 4C de la clave pintadas a través de la puerta. El viejo cochero con larga barba y pelo blanco ya estaba en el asiento del conductor, fumando un cigarrillo. Lo echó a un lado cuando los vio y se hundió más en su asiento, sus ojos negros mirando por debajo de sus caídos párpados. Por todos los demonios, es el antiguo marinero de nuevo, dijo Will, aunque parecía más entretenido que cualquier otra cosa. Saltó hasta el carruaje y ayudó a Tessa detrás de él. Jem subió último, cerrando la puerta detrás de él y asomándose a la ventana para decir al cochero que partiera. Tessa, sentándose al lado de Will en el estrecho asiento, sintió sus hombros rozarse, y él inmediatamente se tensó y se apartó, mordiéndose el labio. Era como si la noche anterior no hubiese sucedido, y él volviera a comportarse como si ella fuera veneno. El carruaje comenzó a moverse de un tirón que casi arrojó a Tessa sobre Will de nuevo, pero se apoyó contra la ventana y se quedó donde estaba. Los tres permanecieron en silencio mientras el carruaje rodaba por la estrecha y empedrada Stonegate Street, bajo un amplio cartel publicitando el All Star Inn. Tanto Jem como Will estaban en silencio, Will reviviendo solo para decirle con un regocijo morboso que estaban pasando por las antiguas murallas, en la entrada de la ciudad donde una vez las cabezas de los traidores habían sido exhibidas en estacas. Tessa hizo una mueca pero no dio respuesta. Una vez que pasaron las murallas, la ciudad rápidamente dio paso a la campiña. El paisaje no era suave, sino duro e imponente. Había colinas verdes salpicadas de gris tojo, seguían hacia riscos de piedra oscura. Largas filas de muros de piedra sin mortero, destinados a mantener el ganado ovino, recorrían el verde. Aquí y allá había solitarias casas de campo. El cielo parecía una interminable extensión de azul pintado con pinceladas de largas nubes grises. Tessa no habría podido decir cuánto tiempo habían estado viajando cuando las chimeneas de piedra de una gran casa señorial aparecieron en la distancia. Jem sacó la cabeza por la ventana y avisó al conductor. El carruaje se detuvo. «Pero no estamos ahí todavía», dijo Tessa perpleja. «Si eso es la mansión Ravenscare». «No podemos llegar hasta la puerta principal. Sé sensible, Tess», dijo Will mientras Jem saltaba del carruaje y llegaba para ayudar a Tess a bajar. Sus botas chapotearon en el suelo húmedo y fangoso cuando bajó. Will bajó ligeramente a su lado. «Tenemos que echar un vistazo al lugar. Utilizar el dispositivo de Henry para registrar presencias demoníacas. Asegurarnos de que no estamos cayendo en una trampa». ¿El dispositivo de Henry en realidad funciona? Tessa levantó su falda para mantenerla lejos del barro mientras los tres comenzaban a avanzar por el camino. Mirando hacia atrás, vio que el cochero, al parecer, ya estaba dormido, recostado en el asiento del conductor con el sombrero inclinado hacia adelante sobre su rostro. A su alrededor, el campo era un mosaico de colinas grises y verdes, que se elevan marcadamente, sus lados enfrentados con exquisito gris, alimentos para ovejas, y aquí y allá bosquetes de árboles retorcidos entrelazados. Había una belleza severa en todo, pero Tessa se estremeció ante la idea de vivir aquí,
tan lejos de cualquier cosa. Jem, al verla estremecerse, le dio una sonrisa de lado. Muchacha citadina. Tessa se echó a reír. Estaba pensando en lo extraño que sería crecer en un lugar como este, tan lejos de cualquier pueblo. Donde yo crecí no era tan diferente a esto, dijo Will inesperadamente, sorprendiendo a los dos. No es tan solitario como piensas. En el campo puedes estar segura. Las personas se visitan mucho los unos a los otros. Solo tienen una mayor distancia que recorrer de lo que sería en Londres. Y una vez que llegan, a menudo tienen una larga estancia. Después de todo, ¿para qué hacer el viaje para quedarse solo una noche o dos? A menudo tuvimos huéspedes que se quedaban durante semanas. Tessa miró desorbitada a Will de forma silenciosa. Era tan raro que alguna vez se refiriera a cualquier cosa con respecto a su vida anterior que a veces pensaba en él como alguien sin pasado en absoluto. Jem parecía estar haciendo lo mismo, aunque se recuperó primero. Comparto la opinión de Tessa. Nunca he vivido en otra cosa que una ciudad. No sé cómo podría dormir por la noche sin saber que estoy rodeado por miles de otras almas soñando. Y sociedad por todas partes, y todo el mundo respirando sobre el cuello de los demás, respondió Will. Cuando llegué por primera vez a Londres me cansé muy pronto de estar rodeado de tanta gente que solo con gran dificultad me abstuve de aprovechar la desgracia de quien se cruzara en mi camino y cometer actos violentos contra su persona. Algunos podrían decir que mantienes ese problema, dijo Tessa, pero Will simplemente se rió. Un sonido de diversión corto y casi sorprendido, y luego se detuvo mirando hacia adelante la mansión Ravenscroft. Jem silbó mientras Tessa se daba cuenta de por qué antes solo había sido capaz de ver la parte superior de las chimeneas. La mansión estaba construida en el centro de un declive profundo entre tres colinas. Sus lados oblicuos se levantaban sobre él, sosteniendo como si estuviera en la palma de una mano. Tessa, Jem y Will se ubicaron en el borde de una de las colinas, mirando hacia abajo a la mansión. El edificio en sí era muy grande, una gran pila de piedra gris que daba la impresión de que había estado allí durante siglos. Un gran disco circular se curvaba frente a las puertas enormes. Nada en el lugar insinuaba abandono o mal estado. No había malas hierbas creciendo sobre el camino que conducía a las dependencias de piedra. No faltaban vidrios en las ventanas. «Alguien está viviendo aquí», dijo Jem haciéndose eco en los pensamientos de Tessa. Comenzó a bajar la colina. La hierba aquí era más larga, llegando casi hasta la cintura. Tal vez si... Se interrumpió cuando el traqueteo de ruedas se hizo audible. Por un momento Tessa pensó que el conductor del carruaje había venido detrás de ellos, pero no. Este era un tipo diferente de carruaje. Un coche de aspecto robusto que dobló hacia la puerta y comenzó a rodar hacia la mansión. Jem se agachó de inmediato en la hierba, y Will y Tessa cayeron a su lado. Vieron que el carruaje se detuvo ante la casa, y el conductor dio un salto hacia abajo para abrir la puerta del coche. Una joven salió, de 14 o 15 años, supuso Tessa. No tenía la edad suficiente para llevar el pelo recogido, ya que se movía a su alrededor como una cortina de seda negra. Llevaba un vestido azul, sencillo pero elegante. Asintió con la cabeza al conductor, y luego, cuando empezó a subir la escalera señorial, hizo una pausa y miró hacia donde Jem, Will y Tessa estaban agachados, casi como si los viera, aunque Tessa estaba segura de que estaban bien ocultos por la hierba. La distancia era demasiado grande para que Tessa distinguiera sus rasgos. En realidad, solo el pálido óvalo de su cara por debajo del pelo oscuro. Estaba a punto de preguntar a Jem si tenía un telescopio con él, cuando Will hizo un ruido que jamás había escuchado a nadie hacer antes. Un grito enfermo, terrible, como si un golpe le hubiese sacado todo el aire de los pulmones. Pero no fue solo un grito de asombro, se dio cuenta. Era una palabra y no solo una palabra. Un nombre, y no solo un nombre. Era un nombre que ella le había oído decir antes. Cecily.